Sean bienvenidos a la sede de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, el Palacio de Lorenzana, en pleno corazón de la ciudad histórica de Trujillo. Comienza la sesión. Los excelentísimos señores académicos, don Manuel Pecellín Lancharro y don José Julián Barriga Bravo, se servirán de acompañar hasta este estrado a don Martín Almagro Gorbea. El excelentísimo señor don Martín Almagro Gorbea tiene la palabra para pronunciar su discurso. Excelentísima señora directora, excelentísimas señoras y señores académicos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, queridos amigos todos. Quiero dedicar mis primeras palabras a agradecer este nombramiento, que considero una gran generosidad por parte de esta Real Academia y que para mí es un honor muy especial, dado mi gran cariño por Extremadura. A este gran honor solo puedo corresponder con mi empeño en cumplir con las obligaciones del honroso puesto que me habéis concedido, para lo que espero contar con la ayuda de todos los miembros de esta Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes. De forma especial, quiero agradecer el apoyo de quienes me han presentado, los excelentísimos señores don José Miguel Mayoralgo y Lodo, conde de los Acevedos, don Javier Pizarro Gómez y don José Julián Barriga Bravo. También, en particular, el del excelentísimo señor don José María Álvarez Martínez, con quien me unen fuertes lazos de amistad desde nuestra primera juventud, acrecentados por mi admiración personal por su valía profesional y humana. Este profundo agradecimiento lo hago extensivo a todos los miembros de esta academia que con gran generosidad me han demostrado su afecto al acogerme, por lo que me siento gratamente obligado a ponerme a disposición de esta noble institución, a la de todos sus miembros y en especial a la de nuestras queridas tierras de Extremadura. Conocer nuestro pasado es conocernos a nosotros mismos. Por eso me ha traído la riqueza arqueológica de Extremadura. Al volver la vista atrás, veo lo mucho que se ha avanzado en 50 años, como en tantos campos de la cultura y de la vida extremeña, que he visto cambiar como cambiaba mi propia vida. Avances que nos impulsan a seguir en esa dirección. En esta labor, a la que dediqué mi tesis doctoral, quiero recordar los estímulos recibidos de mi padre y maestro Martín Almagro y de mi familia, en especial de Maite de la Cueva, que ha sido para mi apoyo en esta gran aventura que es la vida. Pero siento no poder citar por falta de tiempo a tantos colegas y a tantos amigos extremeños, muchos aquí presentes, de muy diversos lugares y condiciones, a los que siempre tengo presente con todo afecto. Sí que quiero mencionar a Medellín, que me nombró su hijo adoptivo, por lo que me siento ciudadano de Conisturgis, que era la última ciudad-estado en el extremo occidente, según Heródoto, el padre de la historia, y Estrabón. Eso es un mérito, y más para un arqueólogo. Y también tengo el honor de ser compatriota de Hernán Cortés, una de las figuras más señeras de la historia. Voy a explicar en primer lugar la elección del tema de mi discurso, Lusitania y Extremadura. Pronto habrán pasado 70 años desde que conocí esta tierra a la que me trajo mi padre en uno de sus viajes a Mérida. Era primavera y recuerdo que ante los campos llenos de flores y de vida,
de animales, de pájaros, mi padre me comentó: Extremadura es la tierra más bucólica de Europa. Esta frase se me quedó grabada y años después, al recorrer estas tierras para mi tesis doctoral, se añadió el afecto suscitado por sus gentes, a las que quiero agradecer en esta ocasión su profunda hospitalidad, de la que siempre he gozado tanto. Me ha traído desde el inicio de mis estudios el origen de las culturas y los procesos de etnogénesis o de formación de los pueblos, procesos que son de larga duración, en la acertada expresión de Fernand Braudel, pues permiten comprender la evolución de la cultura humana y explicar cómo se ha formado nuestra forma de ser y de pensar, es decir, nuestra personalidad, de las personas y de los pueblos. Con este afán he estudiado los pueblos prerromanos de Hispania, que a través de la romanización, el cristianismo y la islamización constituyen nuestras raíces culturales y demográficas. Esta ha sido la razón de abordar el origen de los lusitanos, gentes que poblaron estas tierras extremeñas desde hace milenios y de las que proceden muchas costumbres que constituyen un verdadero patrimonio cultural, muchas veces olvidado, cuando no menospreciado. Las tierras extremeñas formaban parte de la provincia Lusitania, creada por Augusto, quien estableció su capital en Augusta Emérita, de la que hemos oído unas frases tan bonitas en el día de ayer. Pero no debemos identificar la provincia Lusitania con el territorio habitado por los lusitanos desde el tercer milenio antes de Cristo. Los lusitanos, famosos en la antigüedad por su duro enfrentamiento a Roma, son una de las etnias más interesantes de Europa, ya que conservaban una arcaica cultura en el finisterre del mundo de la antigüedad, donde los cambios llegan más tarde y siempre más atenuados. Eran un fósil viviente, por así decirlo. Su estudio permite conocer su cultura y su lengua, y su historia refleja la personalidad de una arcaica sociedad que llamó la atención de Posidonios y de Estrabón, con una religión más primitiva que la grecorromana e incluso que la celta. Y aunque desconocemos su genética, las tradiciones populares conservadas confirman un proceso de larga duración originario de un substrato indoeuropeo del tercer milenio antes de Cristo, que corrobora ese arcaísmo que ofrece su cultura, su lengua y su religión. Los lusitanos han sido un tema preferente en los estudios de Hispania antigua, pues desde la antigüedad se admira su capacidad guerrera en su enfrentamiento a Roma, pero también esto ha contribuido a ocultar la verdadera esencia de los lusitanos. Pero lusitano, como celta, germano, griego o romano, es un concepto étnico que hay que saber interpretar desde el punto de vista histórico. Una etnia la conforman la cultura material, los instrumentos, la forma de vestirse, todo eso, la tecnología y la economía, la sociedad y la demografía y también la genética, además del imaginario, es decir, el mundo proyectivo, la religión y la lengua, lo que exige que el estudio sea interdisciplinar. Estos elementos además varían a lo largo del tiempo y del espacio, por cambios internos, lógicos, y también por influjos y contactos externos. Hacia el 525 a.C., en la hora marítima de Avieno, parece que está la primera referencia a los lusitanos, pero es Polibio, hacia el 210 a.C., el que cita por primera vez Lusitania, y sobre todo Estrabón resalta, cito textualmente, que al norte del Tajo, Lusitania es el más grande de los pueblos de Iberia y el que durante más tiempo ha sufrido la guerra de los romanos. En las guerras lusitanas, los lusitanos se hicieron famosos y su héroe Viriato durante 10 años protagonizó una dura lucha que llegó a mitificarse, pues pasó de latro, de bandido, de pastor a latro, perdón, de latro a dux, de dux a rex, como explicita Floro, lo que documenta la evolución sociopolítica de la sociedad lusitana y de su sistema de jefatura, hasta ser capaz de dirigir grandes contingentes de hombres en armas y controlar ciudades-estado y amplios territorios,
proceso que Roma abortó por el peligro que para ella suponía. Viriato es la figura más interesante de la Hispania prerromana indígena. Su fama ha suscitado polémicas sobre su cuna, que se disputan Viseu en Portugal y Zamora en España. Es una honra ser la patria de Viriato. Otros la sitúan en la Sierra de la Estrella, o en la Beturia céltica, o en la Lusitania meridional. Pero yo aquí quiero defender las sierras de Montánchez y sobre todo de Santa Cruz, patria de los lanceros lusitanos, y es la zona en la que hay más nombres Viriatus conservados en época romana, por lo que Viriato bien pudo ser originario de estas tierras. En época medieval, la Crónica General de España de Alfonso X el Sabio considera a Viriato ya un caudillo heroico que se rebeló frente a Roma. Esta orientación nacionalista, en Castilla, cultivada en Castilla y en Portugal, prosigue en los humanistas del Renacimiento, como Andrés de Resende, que recoge el saber de la antigüedad en su famosa obra de Antiquitatibus Lusitaniae, con una exaltación humanista que plasmó genialmente el gran poeta Camoens en los Lusíades. Si se me permite citar una breve frase: Deuses atrás a fama antiga, que coa gente de Rómulo alcanzaran, cuando con Viriato, na inimica guerra romana, tanto se afamaran. Fin de la cita. Esta tradición prosigue hasta el siglo XIX, que exaltó a Viriato con una perspectiva nacionalista romántica propia de la época, y que recibió el propio Mommsen, que lo comparó nada menos que a un héroe homérico. A fines del siglo XIX, Francisco Martín Sarmento inicia una nueva línea con sus excavaciones en la Citania de Briteiros, que atrajeron interés internacional y que le llevaron a concluir que los lusitanos eran gentes preceltas, originarias de las primeras migraciones arias, establecidas en el occidente de Europa, una tesis que hoy día todavía es plenamente válida. Junto a Sarmento, yo quiero destacar, aunque sea brevemente, a José Leite de Vasconcelos, fundador del Museo Nacional de Arqueología de Lisboa, que lleva su nombre, justamente, tradición que prosigue hasta fines del siglo XX en mi querido colega Armando Coello Ferreira da Silva, el autor de A Cultura Castrella do Noroeste de Portugal. En Extremadura quiero destacar la historia casi olvidada, la historia de los tramontanos de Vicente Paredes, que los consideró pastores trashumantes relacionados con los caminos prerromanos y, él mismo, como él cita textualmente, con muchos nombres de comarcas, ciudades, villas y pueblos originados por el ejercicio de la transhumancia de ganados. Fin de la cita. Mientras que el Marqués de Monsalud o Rosso de Luna hablaban de citanias extremeñas, recogiendo la terminología de sus colegas portugueses. Ya a fines del siglo XX, Raquel Vilasa en Las Beiras y el estudio paralelo de Ana María Martín Bravo sobre los orígenes de la Lusitania en la Alta Extremadura renovaron los estudios, enriquecidos con las aportaciones de la lingüística al identificar a Antonio Tobar que entre el Duero y el Tajo existía una región lingüística que podemos llamar Lusitania, caracterizada por una lengua indoeuropea hasta entonces desconocida. Para saber quién eran los lusitanos es fundamental precisar su territorio, tema discutido desde la antigüedad, pues muchos autores confunden la Lusitania con la provincia Lusitania, como he comentado antes. Esta, bien conocida por las fuentes históricas y epigráficas, creada por Augusto el 16 a.C. para dividir y controlar a los belicosos lusitanos, por lo que no se debe confundir con la verdadera Lusitania, que es la tierra habitada por estos, por lo menos desde la Edad del Bronce. La Lusitania se puede reconstruir por la dispersión en un mismo territorio de los elementos arqueológicos, lingüísticos y paleontológicos que conforman la cultura lusitana desde el segundo milenio a.C., como evidencian las estelas de Guerrero, que hay que denominarlas estelas lusitanas, porque son lusitanas, cuya dispersión coincide con la lengua lusitana y con las divinidades lusitanas. Es un hecho incontrovertible. Estos testimonios precisan que la Lusitania se extendía desde el centro de Galicia, como explicita Estrabón al señalar que los galaicos eran considerados lusitanos, y llegaban hasta Sierra Morena. También
alcanzaban el Atlántico por el oeste y Zamora y Salamanca por el este, así como los montes de Toledo y el campo de Calatrava por el sureste, excluyendo, eso sí, las llanuras sedimentarias de la meseta. Este amplio territorio, de gran personalidad, corresponde a las tierras silíceas del macizo ibérico del gran maestro Emilio Hernández Pacheco, cuyos característicos paisajes de encinas y dehesas, tan bellos y hoy día sometidos al riesgo de estos incendios terribles, no es necesario que yo analice en esta Real Academia de la Historia, de Extremadura, perdón. Pero quiero resaltar que esos suelos silíceos formados por granitos y cuarcitas, ricos en oro y estaño, son especialmente aptos para la ganadería, lo que explica la vocación ganadera de los lusitanos y sus características culturales. Esta asociación ancestral entre el hombre y el característico paisaje de dehesa es una sabia adaptación del bosque mediterráneo atlántico a la vida ganadera que ha conformado el paisaje de Lusitania, pues favorecía el carácter de guerreros pastores de los lusitanos. Este medio ambiente, de tanta personalidad histórica y cultural, que es un verdadero monumento cultural en sí mismo, ha perdurado en los bellísimos paisajes de Extremadura. El origen de los lusitanos es un tema de gran interés. La delimitación del territorio de la antigua Lusitania permite reconstruir su etnogénesis, gracias a restos arqueológicos, a fuentes históricas, a datos lingüísticos y religiosos y a las tradiciones populares. En estas tierras atlánticas, la agricultura se introdujo en el sexto milenio antes de Cristo y cristalizó en la cultura megalítica, sobre un sustrato mesolítico absorbido por gentes neolíticas originarias de Anatolia. El mundo es muy pequeño. A inicios del tercer milenio, el aumento demográfico se refleja en los grandes poblados del Calcolítico y en sus tumbas monumentales, como la de Lácara o el Turuñuelo, etc. Sin embargo, a mediados del tercer milenio se inicia un profundo cambio cultural, lingüístico y genético en la población de Europa al llegar hasta el Atlántico pastores guerreros seminómadas originarios de las estepas de Ucrania, con lenguas indoeuropeas, entre las que estaría una lengua proto-lusitana, es decir, un germen de lengua que acabó siendo el lusitano. No serían migraciones numerosas, pero el haplogrupo R1b del cromosoma Y, el cromosoma que se hereda por vía masculina, originario de la estepa ucraniana, se impuso por toda Europa occidental tras eliminar los linajes masculinos anteriores. Asociado a la persistencia a la lactasa, podían tomar leche sin problemas, y a la hemocromatosis, también denominada enfermedad celta, que es un aumento excesivo de hierro en la sangre, pero que suponía una ventaja en dietas pobres en hierro al mitigar la celiaquía y aumentar la resistencia a infecciones y heridas. Sin embargo, el sustrato megalítico tuvo continuidad genética en las mujeres, que no fueron totalmente eliminadas, cuyo papel es tan importante en la transmisión de la cultura, lo que explica la pervivencia de creencias en la diosa madre megalítica y en cultos en peñas sacras que han perdurado hasta nuestros días. No es fácil sintetizar la etnogénesis de los lusitanos, cuya arcaica sociedad indoeuropea, que ya llamó la atención de Posidonios, un sabio como Posidonios, y de Estrabón, evolucionó hasta enfrentarse a Roma a fines del primer milenio antes de Cristo. Los protolusitanos del Campaniforme se relacionan con el bronce atlántico, como evidencian sus armas, que aparecen en depósitos rituales o representadas en las primeras estelas de señores de la guerra, como la de Longroiva, en el norte de Portugal, cuyos paralelos en el norte de Italia y en las estepas ucranianas pudieran indicar la fecha y la vía de llegada de estas gentes con una lengua próxima a las itálicas. Los poblados eran abiertos y poco extensos, como las majadas pastoriles que apenas dejan huellas arqueológicas, hasta que a fines del segundo milenio, es decir, cuando llevan un milenio asentado en estas tierras,
aparecen los primeros castros para controlar un pequeño valle y las vías de comunicación, esenciales para la ganadería y los intercambios estimulados por los contactos atlánticos. Aunque era una sociedad igualitaria, las estelas lusitanas documentan señores de la guerra heroizados tras su muerte, tradición que perduró en las esculturas de los llamados guerreros galaico-lusitanos, y también en el culto o devoto al jefe guerrero carismático, cuyo último eco es Viriato, pero también la popularidad en la Lusitania romana del culto imperial. En la Edad del Hierro, Lusitania prosigue su evolución con una creciente presión de pueblos celtibéricos por la parte este, como evidencia la llegada de los céltici hasta el suroeste, mientras que se intensificaban contactos mediterráneos favorecidos por ese gran eje que es la Vía de la Plata, y también por el influjo de fenicios y tartesios desde la costa. El largo proceso de etnogénesis de los lusitanos finaliza en las guerras lusitanas de los siglos II y I a.C. Al entrar en contacto con Roma, los lusitanos estaban en plena expansión, pero el avance de Roma de sur a norte supuso una progresiva desculturización, que representa el final de la evolución de los lusitanos desde las primitivas bandas de latrones de la Edad del Bronce hacia un ejército organizado como el de Viriato, con tácticas de guerra ya aprendidas de los romanos. Viriato ya no era un pastor guerrero, como los de las estelas lusitanas, pues podía enfrentarse a Roma gracias a su capacidad para organizar y mandar un ejército de miles de hombres y de controlar ciudades y amplios territorios, lo que indica que los lusitanos habían alcanzado una estructura estatal, como en la que en esa época, tenían turdetanos y celtíberos. Los lusitanos eran una sociedad indoeuropea arcaica de guerreros pastores, especializados en defender sus ganados y controlar extensas zonas de pastos y sus vías de comunicación. Eran famosos por su conocimiento del terreno, como los framontanos valorados por Vicente Paredes a fines del siglo XIX, capaces de moverse por grandes espacios, como lo harán siglos más tarde los conquistadores extremeños, en sus impresionantes recorridos por América, lo que no es una casualidad. La transhumancia es una costumbre de origen prehistórico documentada desde la península ibérica a Anatolia para aprovechar los pastos estivales de las montañas y evitar los áridos veranos en los llanos, como todos sabemos. Pero la movilidad, los pastos, el robo de ganado generan conflictos, como ocurre en la Irlanda celta, basta leer sus famosos poemas. Esa es la sociedad indoeuropea de las estelas lusitanas, organizadas en clases de edad y en fratrías guerreras, que ahora no podemos comentar a pesar de su interés. Diodoro Sículo cuenta, cito textualmente, que los que están en edad viril y carecen de fortuna y destacan por su fuerza física y valor, con las armas se reúnen en los montes, forman bandas, recorren Iberia y amontonan riquezas por medio de robo. Fin de la cita. Y Estrabón señala, también cito textualmente, que en la región entre el Tajo y el país de los Ártabros, que es el extremo norte de Galicia, habitan unas 30 tribus. La mayor parte de estas tribus han renunciado a vivir de la tierra y se dedican al pillaje, en luchas constantes entre sí y cruzando el Tajo para atacar a los pueblos vecinos. Fin de la cita. Estas costumbres ancestrales, bárbaras para los romanos, regulaban el excedente demográfico, aunque a nosotros nos parezca una fórmula muy dura, y permitían adquirir botín, que generalmente era ganado, lo que explica las correrías lusitanas. También era característica la explotación comunal de la tierra, como había ocurrido entre los dorios, los antiguos itálicos, los celtas, germanos y eslavos. Y también Diodoro Sículo documenta entre los vacceos. Y esta tradición se había mantenido en el campo de Aliste y norte de Portugal, como recoge Joaquín Costa a fines del siglo XIX. Esta primitiva estructura explicaba una diferencia de roles según el sexo. Justino señala, cito textualmente, que las mujeres se ocupan de la tierra y la casa, mientras que los hombres se dedican a la guerra y a las racias. Fin de la
de la cita, pues la actividad varonil era la ganadería, la caza, la guerra y las racias de ganado, como los Fiona de Irlanda, exactamente igual. Por ello, Estrabón dice, cito textualmente, que el hombre recibe de la mujer la dote y son las mujeres las que heredan la casa y la tierra y se preocupan de casar a los hermanos, lo que constituye una especie de ginecocracia, que él no entiende y dice que es muy bárbara. Su espíritu guerrero explica el valor de las mujeres lusitanas, como cuenta Piano, al decir que las mujeres de los brácaros, de Braga, que combaten al lado de los hombres, manejan igualmente las armas y mueren con valor sin proferir un grito. Y si eran apresadas, degollaban a sus hijos, pues preferían la muerte a la esclavitud. Esta sociedad de guerreros pastores itinerantes tendería a transformarse en pastores trashumantes, conservando una movilidad que se traduciría en conflictos y migraciones y daría lugar a un mosaico interétnico dominado por los lusitanos, ya desde el tercer milenio, a los que se añadirían protoceltas atlánticos y desde el primer milenio antes de Cristo, gentes de raigambre tratesia en las áreas meridionales, como Medellín, como Conisturgis, y de estirpe celtibérica desde las zonas orientales, como refleja la diversidad lingüística de los pueblos que cita la famosa inscripción del Puente de Alcántara. La religión de los lusitanos la conocemos por la epigrafía, pero también por testimonios de las fuentes antiguas, por hallazgos arqueológicos y por creencias y ritos populares de origen prerromano, campos rara vez analizados conjuntamente. Los epígrafes mencionan a dioses como Arentius, Arentia, Bandua, Coronus, Cosus, Navia, Reue, Trebaruna, etc. Y otros muchos que eran simplemente el numen loci, el espíritu del lugar protector del territorio y de sus gentes. Estos teónimos aparecen desde Galicia hasta el Alentejo, al occidente de la línea de Astorga-Mérida, que separaba a lusitanos de astures, bácceos y betones. También aparecen en Lusitania divinidades celtas, como Bormánico, Lugus, y sobre todo en estas tierras Ataecina, Endobélico y Baélico, que son propias de galaicos, célticos y betones, pero extrañas a la verdadera cultura lusitana, lo que refleja procesos de un mestizaje cultural que también evidencian divinidades lusitanas con epítetos celtas, como por ejemplo Bandue Aetóbrigo y otros similares. Las divinidades lusitanas eran más primitivas que las grecorromanas y las celtas, ya que eran númina, es decir, espíritus no antropomorfos, procedentes de ancestrales concepciones animistas de la naturaleza y del mundo, como las piedras sacras y como el carácter numínico que tenían los montes, aguas y fuentes. Es otra forma de ver el paisaje que con nuestro conocimiento científico y nuestra racionalidad es muy difícil de imaginar. De especial interés son las ancestrales ceremonias de lustratio y de sacrificio que documentan las inscripciones lusitanas. En Cabezo das Fraguas se prescribe sacrificar un cerdo, una oveja y un toro a las divinidades locales, lo que se ha relacionado con el Suovetaurilium romano, con las Tritoiai de Grecia, que cita Homero en la Odisea, y con el Sautramani de la India védica, un rito mágico para purificar el territorio del mar, claramente de origen indoeuropeo. La inscripción de Lamas de Moledo manda sacrificar un cordero y un cerdo a dos divinidades del lugar. Sería, por tanto, una lex sacra sobre la fiesta anual a las divinidades locales que congregarían a la gente del territorio, un día al año, tradición que han mantenido tantas romerías populares derivadas de estos ritos prerromanos, mientras que la inscripción de Arronches prescribe sacrificar 10 animales a distintas divinidades, 10 a esta, etc., lo que recuerda la noticia que da Estrabón de que los lusitanos hacían hecatombes de animales de cada especie. La perdida inscripción de Arroyo de la Luz, aquí cercana, según Cardín Ribeiro, a quien sigo en esta línea, es una lex sacra de lustratio, es decir, de purificación mágica del territorio, para que no hubiera mal, no viniera el mal.
con ritos sacrificiales y deambulatorios, procesiones, en los que participaría toda la comunidad. Este ritual recuerda la lustratio pagi conocida por Catón, pero también recuerda, y eso lo han olvidado los especialistas portugueses y españoles, las circunambulaciones de las Tromení bretonas, como la de Locronan. Esta se celebra anualmente, pero una especial cada 6 años, y pasa por 4 estaciones, cuyas advocaciones cristianizadas sustituyen a divinidades célticas, como evidencia su orientación astronómica. También el folclore extremeño conserva procesiones circunambulatorias de este origen, como la de la ermita de Garrovillas de Alconétar o la de Ceclavín, donde los jinetes hacen una triple circunvalación dextrógira todavía hoy. Los autores clásicos ofrecen más noticias sobre la religión lusitana y los ritos que les llamaban la atención, aunque realmente no comprendían su carácter ancestral. Pues Estrabón señala que los galaicos son ateos, lo que contradice lo que acabamos de ver en las inscripciones que he comentado. Caro Baroja consideró que sería tabú pronunciar el nombre del dios, lo cual es posible, y García y Bellido y Blázquez supusieron que los consideraban ateos por no representar físicamente a sus dioses, lo cual también es verdad, o por no ser dioses como los de los griegos y los romanos, como mantenía Bermejo, es evidente, pero la explicación es más sencilla. Los lusitanos tenían una concepción mucho más primitiva de la divinidad, por ser númina, no antropomorfos, de origen animista. También Estrabón alude a ritos de iniciación en las saunas castreñas, y otros hallazgos arqueológicos completan la visión sobre la religión, no solo las piedras formosas de Portugal, pero que también salen entre los betones en Ávila, o sea que existirían por estas tierras extremeñas. Los ritos funerarios son poco conocidos, aunque prosiguen la tradición del bronce atlántico, como los depósitos rituales en aguas, cuevas y peñas, mientras que bronces galaico-lusitanos con escena de sacrificio ilustran y confirman las noticias de Estrabón y de las inscripciones sobre sus ritos sacrificiales. Otro testimonio son las estelas de guerrero lusitanas, que desde el campaniforme perduraron en el paisaje, es decir, eran hitos visibles para su paisaje mágico. Y estaban, por tanto, en el imaginario colectivo hasta dar lugar a los guerreros galaico-lusitanos, que son la continuidad de esta idea en la Edad del Hierro, asociadas a la devotio y al culto al antepasado heroizado, que era el santo patrono que protegía el territorio y a sus gentes. Muy característico de las tierras graníticas del occidente son las peñas sacras, a las que me he dedicado estos años en colaboración con muy buenos amigos extremeños, y hasta hace poco apenas valoradas, pues atrajeron la atención de los anticuarios del siglo XIX, pero cayeron en descrédito en el siglo XX, hasta que el estudio del altar de Ulaca, al que me llevó una vez más mi querido amigo José María Álvarez Martínez, me llevó a catalogar 1.200 peñas de la Hispania céltica, lo que refleja su importancia en la religión popular, antes desconocida. Era el equivalente a nuestras actuales ermitas, como centro de devoción. Las peñas sacras tenían carácter sobrenatural y connotaciones mágicas, como reflejan sus ritos y mitos asociados, pues eran el símbolo que se podía ver del lumen loci, es decir, el espíritu del lugar que habitaba en el otro mundo, probablemente relacionado con los ancestros, que procede de concepciones animistas muy alejadas de nuestra forma racional de entender el mundo, la vida y la naturaleza. Otras tradiciones populares testimonian más ritos, cultos e incluso divinidades prerromanas, más o menos cristianizadas, gracias a lo cual han perdurado hasta nosotros, como los santuarios con fiestas y romerías colectivas, aún asociadas a ritos de paso, hoy día que pasan casi desapercibidos, y a fiestas del calendario romano. También se han conservado creencias prerromanas como la metempsicosis o transmigración de las ánimas y el carácter numínico de árboles, peñas y montes, fuentes y ríos, que conformarían un rico paisaje sacro en el imaginario popular. Imaginémonos el paisaje desde esa perspectiva, todo vivo, todo interrelacionado. Esa visión del mundo de la cultura popular, anterior a nuestra visión científica, explicaba de forma sobrenatural fenómenos que no se podían entender de otro modo, como los sueños, el tiempo, la salud,
con ritos de fecundidad y de sanación que entremezclaban magia y conocimientos empíricos. Estas creencias constituían la verdadera religión popular de la Lusitania, no atestiguada por hallazgos arqueológicos ni por fuentes clásicas ni epigráficas. En consecuencia, estas tradiciones, hoy ya casi perdidas, son esenciales para conocer la religión, y yo diría más, y toda la cultura lusitana. La personalidad cultural de los lusitanos también la refleja su lengua, una de las más interesantes de la Hispania prerromana, aunque apenas la documentan media docena de epígrafes escritos en alfabeto latino ya en época romana, después de la conquista, pues se datan entre los siglos II a.C. y el II después de Cristo. La clasificación del lusitano como lengua es controvertida, pero es clave para la etnogénesis de esta cultura. Es una lengua indoeuropea de tipo kentum, próxima al celta y al itálico. Lusitano y celta ofrecen contactos intensos muy evidentes, pues hay topónimos celtas como Caelobrigoi con declinación lusitana, y se discute si ambas lenguas descienden de una lengua común que podemos denominar proto-keltolusitano. Hay autores que incluyen el lusitano en la familia céltica como por la etimología de topónimos y antropónimos. Otros la consideran una lengua paracéltica, otros consideran que lusitano y celta son lenguas próximas y hermanas, pero otros excluyen el lusitano de las lenguas celtas, pues la consideran una lengua indoeuropea occidental o más bien una lengua itálica, ya que conserva la P inicial e intervocálica, siento entrar en estos detalles, mantiene la F y tiene palabras y teónimos similares a los de las lenguas itálicas. Apenas se conocen 100 palabras lusitanas, es muy poco. Sin entrar en detalles, era una lengua flexiva indoeuropea con declinaciones y desinencias. Su sintaxis ofrece, como el galo, el orden sujeto-verbo-objeto, que todavía mantiene el castellano actual, frente al latín, al celtibérico, lepóntico y al celta insular. Y además se han constatado que tenía arcaísmos, sobre todo en los topónimos, y había también variaciones dialectales, por lo menos 2 dialectos, uno al norte y otro al sur. Toda visión de la lengua lusitana debe valorar la complejidad lingüística de Lusitania. No entro más en el estudio de este aspecto, pero hay que constatar que existía un estrato denominado antiguo europeo, del que vienen nombres como el río Tajo, el río Duero, etc., atestiguado en hidrónimos y orónimos, que Tobar relacionó con el lusitano. Pero otros autores eminentes, como Villar, Moralejo o Javier de Hoz, lo han considerado anterior y distinto, y otros, como Untermann, lo consideran una pervivencia de todos ellos en una lengua celta que para él era el lusitano. Por otra parte, es lógico que hubiera desde el segundo milenio antes de Cristo gentes protoceltas del bronce atlántico, como he comentado al hablar de la cultura. Sin embargo, es difícil precisar los distintos sustratos lingüísticos, europeo antiguo, lusitano, protocelta atlántico, otro posiblemente ligur, como indicaría hidrónimos como marlasca, sin excluir que sean pervivencias fusionadas en la lengua lusitana, sobre la que además se sobreponen después elementos celtas relacionados con los celtíberos y pueblos afines como los célticos del suroeste, además de posibles elementos llegados con las grandes migraciones celtas del siglo V a.C. Como ven, es un mosaico muy complejo y mucho menos bonito que el bello mosaico que nos enseñó ayer José María Álvarez Martínez. Permítaseme hacer una rápida referencia a la importancia histórica de la herencia lusitana en las tradiciones populares extremeñas. Desde el siglo XIX, estudiosos españoles y portugueses recogieron costumbres, ritos y mitos populares, entonces mucho mejor conservados, que consideraban de origen prerromano, como hacían los celtómanos en otras partes de Europa. Los trabajos de Joaquín Costa sobre colectivismo y también sobre su olvidada literatura oral, junto a estudiosos portugueses como Martín Sarmento o Leite de Vasconcelos, abrieron esta línea de estudio. En Extremadura cultivaron estos temas, entre otros, Luis Romero y Espinosa, Matías Martínez y Martínez, Rafael García Plata de Osma, Publio Hurtado,
o Vicente Paredes, tradición proseguida hasta nuestros días por Moisés Marcos de Sante, José María Domínguez Moreno o Federico González Plaza, con aportaciones publicadas en la revista de Estudios Extremeños, la revista Alcántara, la revista del Folclore, pero que rara vez utilizan o profundizan con una perspectiva paleoetnológica. Estas tradiciones documentan un impresionante proceso de larga duración, sin parangón en nuestra historia, que ya testimonia en el siglo VI nada menos que Martín de Braga en su obra De Correctione Rusticorum. Es un verdadero tesoro cultural, conservado en áreas rurales hasta la desculturización del campo a mediados del siglo XX, pues permite conocer la cultura popular prerromana, su imaginario y sus creencias, como pude constatar al analizar con colegas y amigos como Julián Barriga el paisaje sacro de Garrovillas, experiencia que hace unos años acentuó mi interés por estas tradiciones extremeñas, que son la única vía para conocer la sociedad, las creencias y la literatura oral del mundo prerromano. Y hablo de literatura. Estas costumbres son extrañas al mundo clásico y al germánico, y al islámico y al cristianismo, ya que son perduraciones de creencias y ritos prerromanos conservados gracias a un proceso de larga duración, cuya relación filogenética se debe analizar y estudiar como se analiza el origen de un topónimo. No entro en las numerosas pervivencias de la cultura material. Basta recordar, por ejemplo, los chozos, que es el mismo sistema de vivienda que en el Calcolítico, o como tantos aperos del campo originarios de la Edad del Hierro. No puedes distinguir uno de otro si no te dicen la procedencia. O la organización del territorio, la organización en ciudades que controlan pequeñas aldeas alrededor, es de época prerromana, viene de los lusitanos. Lo mismo que la división del campo en huertos, labrantíos, dehesas y montes, que viene también de esta época prerromana. Es decir, el paisaje que vemos es un paisaje prerromano. Una especial mención merece la transhumancia, tan vinculada a este paisaje y a la socioeconomía de Extremadura, clara pervivencia de la tradición ganadera de los lusitanos, pues era la base de su estructura socioeconómica originaria de los pastores guerreros de las estepas. Sus costumbres itinerantes para buscar el mejor pasto se adaptaron a las características climáticas de la Lusitania, como observó Jovellanos en el siglo XVIII, cito textualmente: «Oblíguese a una sola de estas cabañas a permanecer todo un verano en Extremadura o todo un invierno en los montes de Babia y perecerán sin remedio». Fin de la cita. Estos pastores desarrollan una memoria topográfica que les facilita orientarse como los pueblos nómadas en los grandes desiertos, capaces de cruzarlos sin perderse. Es una característica ancestral que quizás explica los impresionantes desplazamientos por el Nuevo Mundo de los conquistadores extremeños. Siento que no sea posible en esta ocasión analizar con detenimiento los interesantes ritos y tradiciones sociales de raigambre prerromana. Hay danzas iniciáticas en torno a un menhir que se ha convertido en un palo, por ejemplo, en Brozas y en Peloche. Hay peñas refalizas, hoy convertidas en juegos infantiles, pero que servían para que las mujeres tuvieran hijos. Hay ritos iniciáticos masculinos, como las carreras de caballos de Ceclavín, en las que los jóvenes circunvalan a caballo la ermita de Nuestra Señora de la Encina, el árbol sacro de los celtas. En las urdes, los novios abrían surcos para celebrar el matrimonio, como en antiguos ritos de fundación, como el de Rómulo y Remo, en Roma. Y en el peñón de la pata del buey de Alange, miccionaba el novio delante de la novia para consumar el matrimonio, lo cual son ritos realmente difíciles, no comprensibles para nuestra mentalidad, sin olvidar tantas fiestas anuales que aún mantienen un calendario prerromano determinado por el sol, como ocurre en las urdes, que las operaciones agrícolas se regían por las fases de la luna, como recoge Madoz, que es el mismo sistema que cuenta César en Velo Gálico de los celtas, de los galos. Existe una literatura mítica oral de origen ancestral en cuentos y leyendas
que permite conocer el imaginario prerromano y su cosmovisión, con un panteón de gigantes y terroríficos seres que viven en cuevas y montes, muchos de ellos femeninos, como la chancalaera, la jáncana, la encorujá o la serrana de la Vera, quizás la más conocida, además de moros y moras, que no tienen nada que ver con las gentes, los mauritanos del norte de África, ni los moros del lenguaje popular castellano, pues es una palabra que deriva del indoeuropeo murtuos, que quiere decir espíritu ancestral, es decir, el numen. Y además tenían sirenas, tritones y otros monstruos que mitificaban los peligros agrestes, como el alicornio, el macho lanú o el lobisome. Es decir, se podía reconstruir toda una mitología del mundo indoeuropeo que es realmente fascinante. Entre otros llamativos ejemplos estaban los zaorilis de las Urdes, hombres buenos y respetados, pues transmitían la cultura popular y actuaban de árbitros en pleitos al ser los conocedores del derecho consuetudinario, porque tenían su derecho. Conocían también la medicina ancestral, pues incluso se les creía capaces de curar con su aliento. Esto ya entra en el plano de la magia. Y además eran capaces de conjurar tormentas y se dice que de levitar, como lo mismo que la metempsicosis. La conclusión es evidente. Muchas costumbres populares extremeñas permiten conocer un imaginario ancestral muy alejado de nuestra comprensión racional del mundo, porque procede del mundo prerromano. Y ya que se ha mantenido en un proceso de larga duración, que eso sí que es un milagro, gracias a su profunda adecuación a la cultura popular a la que pertenecían. En la segunda mitad del siglo XX ha desaparecido esa cultura popular y sus ritos, creencias y forma de vida ancestrales, como consecuencia de la emigración y de nuevas ideas y visiones del mundo llegadas a través de la televisión y de la enseñanza, lo que ha supuesto la pérdida irreparable de este inapreciable y verdadero patrimonio cultural. El cambio era inevitable y es muy positivo, no vayamos a entender mal las cosas, pero debíamos haberlo documentado y estudiado antes de que su pérdida fuera irreparable, y de eso yo me siento culpable. Para concluir, quiero resaltar una vez más la profunda relación de la antigua Lusitania con Extremadura. No se vean en mis palabras una exaltación nacionalista. La dejo para otras regiones que se denominan históricas con muchos menos méritos, por supuesto. Tampoco pretendo equiparar extremeños y lusitanos. Sería falso y es anacrónico. Los lusitanos son un campo de estudios de un indudable interés para comprender el origen de las gentes de Extremadura. Eso sí que es verdad, pues constituyen uno de sus elementos conformantes, junto a la romanización, el cristianismo y la reconquista, y el humanismo, etc. Pero también permiten comprender mejor la expansión indoeuropea por Europa y los procesos de formación de los pueblos prerromanos de Hispania que conforman las raíces de la España actual y nuestra riqueza en la variedad que tenemos al mismo tiempo que nuestra unidad. Porque nos hemos ido entretejiendo en la historia. En su larga historia, estas gentes habitaron las áreas graníticas occidentales, desde Galicia hasta Sierra Morena, hasta quedar divididos al crearse la provincia lusitania, aunque como pueblo de pastores guerreros, la movilidad formaba parte de su cultura, por lo que no tendrían fronteras fijas ni para ellos ni para sus ganados, algo difícil de concebir desde nuestra mentalidad. La continuidad de sus tradiciones constituye un proceso de larga duración, raro en la historia, que permite comprender la personalidad de Extremadura. Tras la conquista romana, la cultura popular mantuvo sus tradiciones hasta la despoblación y desculturización del campo en el último tercio del siglo XX. Los actuales estudios de paleontología demuestran que esas tradiciones populares ancestrales son verdaderos documentos históricos, pues permiten conocer muchos aspectos de las sociedades prerromanas que no documentan las fuentes clásicas ni las excavaciones que realiza la arqueología. Por ello, constituyen un verdadero patrimonio cultural que debemos cuidar, pues actualmente está en muy alto riesgo de desaparecer. Contribuir a poner en valor ese patrimonio
es mi homenaje personal a esta academia y a esta bella tierra heredera de un pasado milenario tan sugestivo. He dicho. A continuación, tomará la palabra para proceder a la lectura de su discurso de contestación el excelentísimo señor don José María Álvarez Martínez. Tiene la palabra. Una persona que desde bien joven se vinculó a las tareas del Museo Arqueológico Nacional y de la Universidad Complutense de la mano de su maestro y mentor, don Martín Almagro Bas, y por supuesto alternando esa formación con numerosos viajes y estancias en instituciones nacionales y extranjeras que le procuraron una sólida formación que le permitió en 1976, creo que fue así, obtener brillantemente la plaza de conservador director del Museo Arqueológico de Ibiza, que luego después dejaría para pasar al Museo Arqueológico Nacional, y también abandonó esta plaza para convertirse en catedrático de la Universidad de Valencia. En 1981 obtuvo la cátedra de Prehistoria de la Universidad Complutense hasta el año 2016, que es cuando alcanzó la jubilación. Estos cometidos los alternó con la dirección de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, entre 1979 y 1983, y la de director del Museo Arqueológico Nacional en 1998 y 99. Y en 1996 fue elegido académico numerario de la Real de la Historia, donde viene realizando una labor bien reconocida por todos como director del Gabinete de Antigüedades. El profesor Almagro, en su actividad como docente e investigador, se ha ocupado principalmente de desarrollar las materias de museología, valoración del patrimonio cultural, excavaciones y metodología arqueológica, procesos de aculturación y etnogénesis, protohistoria de la península ibérica y de Europa occidental, colonizaciones del Mediterráneo, tartesos, cultura ibérica, cultura céltica, arqueología clásica, arqueología fenicia. Ha sido director de numerosas tesis doctorales y colaborador de numerosos proyectos importantes que yo no puedo leer todos, serán editados. Yo quiero destacar su colaboración en la conocida misión española de la UNESCO en Nubia y en Egipto, y luego después también en un proyecto muy importante que se ha llevado a cabo en Vibraxe, en Francia. Bueno, ha realizado numerosas estancias en el Instituto Arqueológico Alemán, tanto en Frankfurt como en Berlín, como en Estambul. Ha sido lector en universidades importantes como la de Marburg, en fin, en muchos sitios. También en el Metropolitan Museum of Art y en la Spanish Society de Nueva York. Ha dirigido más de 30 proyectos de investigación en España y en otros países, entre los que podríamos destacar el realizado en el santuario de Juno en Gavi, el de Montbevré, que ya lo hemos dicho, y sobre todo los proyectos de Medellín, de la necrópolis y del poblado de Medellín. Y, como no, resaltar su labor al frente del Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia, y actualmente, y él se ha referido a ello, está ocupado en el proyecto Sacra Saxa, las peñas sacras en la península ibérica. En cuanto a exposiciones, podríamos citar muchas, no las voy a citar, pero yo quiero referirme a una que compartí con él, Hispania, el legado de Roma, que tuvo mucho éxito tanto en Zaragoza como en Mérida, y también sus exposiciones sobre celtas y betones, corona y arqueología en el siglo de las luces, Alejandro Magno y la apertura del mundo, Pompeya, Hernán Cortés. Y de ámbito internacional, y esto es muy importante, como representante de la arqueología española, participó en las magníficas exposiciones de Ichelti y Greci en Occidente, exhibidas en el Palazzo Grassi o Les Etrusques et l'Europe, en la sede del Gran Palais de París. Estoy resumiendo porque veo que no puedo decir todo lo que quiero. Fue organizador de numerosos congresos y reuniones científicas, y yo quiero destacar una que nos atañe muy directamente, la famosa
el coloquio internacional del disco de Teodosio, que se hizo en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, que él quiso traer, y así lo hizo, el original. Yo creo que no había salido nunca de la Academia de la Historia. En fin, más de 400 conferencias en las sedes más importantes de España y de esos países extranjeros, y actividad editorial científica también muy notable. Asimismo, es miembro de numerosas asociaciones académicas, entre ellas socio correspondiente de la Asociación dos Arqueólogos Portugueses, miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán, miembro de la Asociación Internacional de Arqueología Clásica, miembro correspondiente de Étranger de la Société Nationale des Antiquaires de France, miembro del Consejo Permanente de la Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protehistóricas, en representación de España, correspondiente de Étranger de la Académie des Inscriptions et Belles Lettres, presidente del Comité Científico del 17º Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protehistóricas y numerario de la Real Academia de Doctores. Tiene numerosas distinciones, no las voy a leer todas, pero sí quiero destacar que es oficial de las Palmas Académicas de Francia, también miembro de la Alexander von Humboldt Stiftung, ha sido Premio Nacional de Arqueología Cultura Viva, Premio Internacional Genio Protector de la Colonia Augusta Emérita, Medalla en Honorem de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología, hijo adoptivo de la Villa de Medellín y socio honorífico de la Asociación Histórica Metelinense, aquí muy bien representada. Es autor, ¿cómo decir todo esto?, de cerca de 1 millar de libros y artículos, incluidos recensiones e informes. No podría citarlos todos, pero yo sí quiero dedicarme y quiero citar los de Extremadura. Perdonad. Quiero citar los referentes a Extremadura. El bronce final y el periodo orientalizante de Extremadura, Castros y Ópida de Extremadura, la necrópolis de Medellín en 3 volúmenes, el marco histórico de Medellín con Isturguis, perrocales sagrados de Extremadura, orígenes de la religión popular de la Hispania céltica. La referencia a sus artículos es amplísima y tampoco podemos referirlos todos. A su empeño se debe la primera y certera sistematización de nuestra protohistoria, poniendo en orden esos disiecta membra que ilustraban ese espléndido periodo de nuestro pasado, con las influencias recibidas de varios pueblos y civilizaciones que aquí se asentaron o que aquí influyeron: celtas, tartesios, bretones, corrientes atlánticas, fenicios, griegos. Sus consideraciones sobre el grupo de las denominadas estelas del suroeste fueron fundamentales para desvelar un rico mundo perfectamente organizado en lo social y en lo político. O las relaciones con el mundo atlántico, a través del estudio de los tesoros de Sagrajas, Berzocana y Bodonal de la Sierra, que se acrecentarían, merced a nuestra posición geográfica, en el periodo romano, hasta el punto de que hemos llegado a considerar en alguna ocasión que si Roma tuvo un Mare Nostrum, también tuvo un Atlanticum Nostrum. Pues desde aquí, desde los puertos lusitanos, partieron iniciativas exitosas para el desarrollo político y económico de la potencia romana. El estudio de los vetones, pueblos de raigambre celta, asentado en nuestro espacio geográfico y con una consideración pareja a la de los lusitanos, ha sido otra de sus grandes contribuciones en las que han colaborado brillantes investigadores como su alumna, Ana María Martín Bravo. Sería, en verdad, prolijo enumerar otros aspectos de su incansable investigación sobre nuestra más remota historia, pero he de referirme con acento especial a su labor por desvelar los aspectos esenciales de lo que él ha definido como la colonización tartesia. Un asentamiento que cambiaría notablemente la faz de nuestra tierra en aquellos tiempos y que constituiría la base para la implantación romana, que se valdría de esos caminos trazados por los tartesios que les conducían a los recursos mineros para convertirlos en firmes calzadas. La huella de la presencia y establecimiento tartesio se explica a través del análisis de sus más preciados tesoros, como el de la Lisera, o de asentamientos como el de Canchorroano, yacimiento al que el profesor Almagro ha dedicado páginas que nos parecen del mayor interés, porque ayudan a desvelar el carácter y la función de tan excepcional edificio. Ha sido Canchorroano, sin duda, el punto de partida
para la valoración de otros congéneres con resultados espectaculares que bien sabemos, como el del estudio del Turuñuelo, cerca de Guareña. Y aquí tengo que hacer una pequeña denuncia, me lo van a permitir, aprovecho también esta tribuna para hacerlo. El olvidado, ojalá que algún día se pueda acometer la excavación del olvidado y amenazado Turuñuelo. Hay encima una plantación de olivos reciente que está situado en el cruce de Torremayor, en la vía nacional A5. Desde la Academia, y bien lo saben mis compañeros, hemos puesto en comunicación a la Consejería de Cultura el estado lamentable de ese gran Turuñuelo que nos falta por excavar. Ojalá y que algún día podamos verlo. Bien, la labor realizada en Medellín ha sido extraordinaria y bien fructífera, y ello ha motivado su designación como hijo adoptivo de la histórica villa. A lo largo de diversas campañas iniciadas tras el descubrimiento afortunado de una quílix de la autoría del taller ático de Eugeiros, tras una labor que ha sido reputada, bien dicho, como detectivesca y que dio como resultado la localización de una importante necrópolis, y a partir de ahí se desarrollaron los proyectos de prospección, excavación y estudio del poblado de Medellín. Los resultados han sido en verdad espectaculares. Se ha podido valorar una nueva realidad histórica para Medellín y su entorno, como cabecera de una región importante dentro de la heptarquía tartésica, antes casi desconocida. Es así como los antecedentes de la Metellinum romana se circunscriben a lo que fue capital de los conios, tradicionalmente situados, creo que era así, en la zona del Algarve, con Listurgis. Teoría parece ser que todos aceptamos por tanto los señalados historiadores y arqueólogos. Se trata de un cambio radical de las teorías tradicionales. El estudio del poblado y de las necrópolis metelinenses ha desvelado la profundidad de esa colonización tartesia y la clara influencia fenicia en las producciones, principalmente los marfiles, así como en la forma de las estructuras funerarias. La importancia de Medellín en este periodo y su continuación en la etapa republicana de Roma es considerada por Almagro Gorbea como irrefutable, en este caso como cabeza del territorio de las Vegas Altas del Guadiana y en su ubicación en el camino que, partiendo del Lacus Ligustinus a través del Valle de los Pedroches y de los amplios espacios de La Serena, llegaba a Metellinum para proseguir a través de Norba hacia las zonas mineras de Alcántara y La Beira. A su vez, en el mismo periodo, la cabecera de las Vegas Bajas de Lana la detentó Dipo, de imprecisa situación, pero que con sus colaboradores, colaboradores de don Martín Almagro, Rodríguez Martín y Ripollés, emplazó en los aledaños de Lobón, Guadalajara. Y a la Vía de la Plata, uno de los grandes caminos vertebradores de Hispania, con la Vía Augusta, los caminos más importantes de la península, ha dedicado sugestivas páginas explicando su formación y desarrollo en el periodo anterior a los romanos. Entre sus más recientes investigaciones, y enmarcado en un amplio proyecto de ámbito peninsular, ¿cómo no destacar su análisis de esas misteriosas rocas, esos sacras asa, esos berracales de Extremadura que aparecen en nuestros campos como elementos destacados de su paisaje y a las que, con la ayuda de sus colaboradores Esteban, Ramos y San Macario, ha hecho hablar para que nos expliquen sus diversas funciones? A la figura, por fin, de Hernán Cortés, tan denostado por la cultura populista de cortos vuelos en la actualidad, en un intento bien conseguido de situarla en su verdadera dimensión, ha dedicado su atención a través de una exitosa exposición Hernán Cortés, que pudimos contemplar con su guía en la sala del canal de Isabel II. A través de su discurso, en el que colaboró Cristina Esteras, pudimos percatarnos de los orígenes de tan excepcional figura histórica, de su formación, pues no era, como algunos han pretendido, ciertamente un patán, sino que acudió a la Universidad de Salamanca. Hablaba también de su carisma como conquistador, comparable, como él me decía, al propio Alejandro, de sus dotes de organizador y colonizador. Una figura extraordinaria, como todos sabemos. En fin, pasando al discurso que nos ha ofrecido el profesor Almagro, es una muestra más de su buen hacer, de su probidad científica, además de su afecto por Extremadura. Ha elegido un tema del mayor interés para situar en sus justos límites, tanto espaciales como históricos y vivenciales, un territorio delimitando muy bien esa entidad histórica de la que fue determinada por la administración romana al crear la nueva provincia ulterior Lusitania, en aras de un mejor control administrativo de Hispania.
Ese territorio descrito con cierta ambigüedad por las fuentes literarias, el punto donde la tierra se unía al mar y al cielo, allá en el Finis Terrarum, estaba habitado por un pueblo de dilatada historia que nuestro académico ha sabido reconstruir con fundamento en una efectiva metodología que aúna la arqueología, la historia antigua, la lingüística, la historia de las religiones, la paleogenética y la paleoetnología. Se trata de un pueblo de raigambre indoeuropea, como él bien ha dicho, que llegó a habitar esa porción peninsular que se extiende desde el Miño al Guadiana, llegando a las altiplanicies de Zamora y Salamanca y a los montes de Toledo y al campo de Calatrava, con esos paisajes silíceos tan característicos de la dehesa, en buena parte, donde se alzan como vigía esas referidas Sacra Saxa. Como muy bien refiere, era un territorio sin frontera fija, de acuerdo con el carácter de pastores guerreros trashumantes de sus naturales. El interés que suscitó la existencia de esos pueblos, que habitaban el espacio que podemos considerar como lusitano, motivó el desarrollo de una rica historiografía que comienza en la antigüedad en ocasión de las guerras lusitanas, que es cuando se hace presente el principal de ellos, como refería Estrabón, el lusitano, que dio precisamente nombre a la tierra a conquistar, con la figura capital de Viriato como héroe y campeón de la libertad, que fue ponderada y de alguna manera mitificada por los autores del Renacimiento, no sin un cierto tufillo nacionalista, lo que se aprecia, como él también ha referido, en las figuras de Resende y de Camoens. Ese espíritu ese es el que emana de los escritos de la Ilustración hasta llegar a las aportaciones de la arqueología y de la lingüística con la figura de Antonio Tobar y de historiadores como Leice, de Vasconcelos y Martín Sarmento, quienes fueron aclarando diversos pormenores de su devenir histórico. A ellos seguirían ya en nuestros días figuras como la de Jorge de Alarcao, a quien debemos el magnífico ensayo de ubicación de las diversas entidades del territorio lusitano, en particular las que figuran en la inscripción del puente de Alcántara o la de mi admirado Amílcar Guerra de la Universidad de Lisboa. Es así como el proceso de etnogénesis, según aclara el profesor Almagro, puede considerarse iniciado en el tercer milenio a.C., cuando pastores guerreros de las estepas ucranianas se expandieron por el norte y occidente de Europa, desarrollando su propia cultura, enriquecida con aportaciones del bronce atlántico, pero manteniendo las tradiciones de su patria de origen, como muestran las estelas lusitanas. No se sustrajeron a las influencias de fenicios y tartesios, llegados desde las costas atlánticas, lo que se tradujo en un cambio de vida con la aparición de un proto-urbanismo. Luego, la presencia romana determinó la conclusión del proyecto, el paso de la vida diseminada en castros y ópida a su establecimiento en ciudades, seña de identidad romana que no fue otra que una civilización de ciudades unidas por firmes calzadas. Y ya en la órbita de Roma, la creación de la provincia ulterio-lusitania, con recursos bien abundantes que supo ver y explotar el ojo romano, supuso una incontestable proyección del territorio y su situación periférica no fue precisamente óbice para su importante desarrollo. El panorama religioso de los lusitanos, bien explicado por él ahora, ancla verdaderamente sus raíces en el mundo celta e itálico y es bien conocido gracias a los datos que aportan tanto los textos, la epigrafía y los hallazgos arqueológicos, principalmente los depósitos. Así se nos muestra un panteón bien definido, ello lo ha hecho, con divinidades típicamente lusitanas y otras de naturaleza celta-betana como endobélico o ataequina, que en su día fueron sincretizados con deidades romanas y de ahí la perduración de su culto. Los testimonios arqueológicos son abundantes, con santuarios rupestres y peñas sacras como elementos más antiguos y esenciales, pues se constituyen en símbolo visible del numen loci y responden a los problemas de la vida diaria como la fecundidad, la salud, la adivinación y el contacto con los númina. Un apartado de especial significado es el de las tradiciones populares, bien explicado por él en su discurso, que se conservan en esos recintos graníticos de la antigua Lusitania, unas tradiciones que casi hasta nuestros días han mantenido el calendario romano y sus fiestas cíclicas, lo que es bien apreciable en el territorio extremeño. En fin, son distintos testimonios que no voy a repetir porque ya lo ha dicho el profesor Almagro en su discurso. Y es que, y quiero concluir con esto, es que el profesor Almagro, en su excelente discurso, resalta la profunda relación de la antigua Lusitania con la Extremadura actual. Una Extremadura
a la que ha prodigado el mayor de sus afectos y su atención de estudioso en pos de desvelar las etapas de su pasado más remoto. Una tierra que ya le sorprendió cuando todavía en su incipiente juventud, en una feliz primavera, pudo gozar de la hermosura de la dehesa, acompañar a su padre, nuestro querido maestro don Martín Almagro Bas, en sus excavaciones del sepulcro de corredor del Prado de Lácara, deleitándose con aquella sinfonía de colores y con los sabores de las exquisitas criadillas de tierra y de los espárragos, además de las celebradas especies piscícolas del río Lácara que el señor Luis, el guarda de la finca y del monumento, suministraba al equipo de las excavaciones. Allí nos conocimos. Más tarde, sus visitas se hicieron cada vez más frecuentes, en ocasión de su servicio militar en Plasencia, donde pudo estudiar la cueva de Boquique, y donde se fue percatando del interés de nuestra arqueología, lo que le llevó a la elección temática para su tesis doctoral, el bronce final y el periodo orientalizante en Extremadura. Como hemos dicho, una excelente puesta en valor de esos importantes periodos. Y Medellín, su gran proyecto en nuestra tierra, con aportaciones fundamentales sobre el momento anterior a la colonia romana, con su adscripción a la exarquía tartesia, al parecer con el nombre de Conisturgi, y como lugar de confluencia de las manifestaciones tartesias y fenicias. Martín Almagro, cuando le es posible, en muchas ocasiones, vuelve a Extremadura, a recorrer los amplios espacios de La Serena, de una tarde ambos evocamos desde la eminencia de Magacela a aquellos pastores guerreros de las estelas atronando el espacio con sus carros o en el esplendor de la primavera, gozando de los lugares alcantarinos o de los que ofrece el Parque Natural de Cornalvo. Siempre se ha sentido extremeño y estamos seguros de que esta merecida distinción que le otorga la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes le hace feliz, al igual que a nosotros nos honra por contar a partir de ahora con un compañero del prestigio del profesor Almagro Gorbea. He dicho. Ruego al excelentísimo señor don Martín Almagro Gorbea que se acerque a la mesa para recibir su título. Muchas gracias. Declaro muy brevemente y antes de finalizar este acto, en nombre de la mesa y del conjunto de la Real Academia de Extremadura, quiero agradecer su asistencia a todos los presentes en este solemne acto, a las distintas autoridades. También tengo que decir que el alcalde de esta ciudad, don José Antonio Redondo, se encuentra, que tenía mucho interés en venir, tiene una amistad personal muy estrecha. Sin embargo, hoy está enfermo y nos ha avisado que no podía estar aquí. Sí tenemos a don José Antonio Ramos, cronista oficial de la villa y que también ha compartido algunos trabajos con el homenajeado de hoy, don Martín Almagro. También quiero saludar a don Javier de Salas, director de la Fundación Javier de Salas, que casi siempre nos acompaña en estos actos, a doña María Teresa Rodríguez Prieto, directora del Museo de Bellas Artes de Badajoz, a doña Pilar Barraca, de la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte, a doña Matilde Muro, directora de la Unión de Bibliófilos Extremeños, a los académicos numerarios y correspondientes que nos están acompañando, a los familiares de don Martín Almagro Gorbea, además de otros representantes de la cultura, de la sociedad civil, algunos también, tengo que decir, personalidades venidas desde Medellín a acompañarle hoy, y a todos, señoras y señores. Han asistido hoy todos ustedes al que es, sin duda alguna, uno de los actos más importantes en la vida pública de una academia, como es aquel mediante el cual se accede a la condición de académico de honor.
Han sido ustedes testigos de este importante acontecimiento académico y cultural y su presencia, insisto, para acompañarnos y acompañar al nuevo académico es un gesto que todos agradecemos profundamente. Por último, felicito públicamente al excelentísimo señor don Martín Almagro Gorbea por su brillante e interesantísimo discurso y al excelentísimo señor don José María Álvarez Martínez por su contestación. Y bien, deseando que el acto haya sido de su agrado, se levanta la sesión, no sin antes indicarles que al salir de la sala, y como es habitual, se les entregará un ejemplar de los discursos que acaban de pronunciarse y que a continuación disfrutaremos de un vino de honor en la Fundación de la Coria. Nada más y muchas gracias.